vamos a presentar a Hans-Georg Gadamer. Hans-Georg Gadamer es un filósofo alemán, heideggeriano, contemporáneo, ha vivido una vida muy larga. Noten que nació en 1900 y muere en 2002. Hermeneuta, dice que los hermeneutas son longevos, igual que Paul Ricoeur, viven 100 años, no se sabe por qué, pero Gadamer ha vivido 102 años y con mucha lucidez hasta los últimos años de su vida, porque el último libro que escribe es muy denso teóricamente y él ya era muy grande cuando lo publica. Es una escritura difícil en general, pero con la buena noticia de que el texto que vamos a ver nosotros creo que es de los más cristalinos que ha escrito. El texto es La actualidad de lo bello y es un texto que se publicó al español, se tradujo tardíamente, llega a nosotros tardíamente, pero el texto es de la década del 70. Así que vamos a presentar a Gadamer como filósofo alemán, fundador de la escuela hermenéutica, y vamos a ver la presentación o la introducción de este texto, La actualidad de lo bello, y vamos a ver algunas ideas principales. Yo se las voy enmarcando, pero el planteo fundamental de este texto es que él trabaja la experiencia del arte y la aborda desde un fundamento, buscando un fundamento y proponiéndolo. Y ese fundamento que va a proponer es antropológico. Quiere decir que va a afirmar que la experiencia del arte tiene una base antropológica. ¿Qué significa eso? Que tiene como fundamento ciertas inclinaciones o necesidades del hombre mismo. Esta base antropológica que él postula para la experiencia del arte la va a desarrollar en tres conceptos que vamos a ir viendo. En primer lugar, el juego, el símbolo y la fiesta. Son los tres ejes o los tres conceptos a partir de los cuales él va a proponer esta justificación antropológica del arte. Vean que, en todo caso, el propósito del libro y el propósito de su posición es alcanzar una nueva legitimación, porque él trae una herencia hegeliana en la que nosotros ya sabemos que lo que para Hegel era el carácter de pasado del arte estaba en relación con la necesidad del pensamiento, con la necesidad de la reflexión en torno al arte, y eso conllevaba una necesidad de conceptos. Siguiendo esa línea hegeliana, Gadamer postula y repite la idea hegeliana de que hoy el arte representa una tarea para el pensamiento, y eso era lo que Hegel denominó carácter de pasado del arte. Y entonces lo que va a intentar, ¿por qué heideggeriano? Y nosotros ya vimos ese movimiento heideggeriano de dialogar con la tradición, de no provocar rupturas con la tradición, sino que cada vez que se propone una pregunta, consulta la tradición filosófica, consulta el pensamiento que lo precede, y Gadamer va a tener el mismo movimiento. Así que es un pensador, y ahora lo vamos a ir viendo, que ustedes van a notar cómo intenta establecer lazos con toda la tradición filosófica, en este caso con toda la tradición filosófica acerca del arte y de la belleza, es decir, con toda la tradición estética. Por eso, y por la misma razón, van a notar que está intentando continuamente establecer una unidad entre la tradición del arte clásico y la tradición del arte moderno, porque él está buscando una unidad, ¿sí? Por eso
Para esto retrocede hasta las experiencias humanas más fundamentales y por eso propone esa base antropológica para el arte. Pero también en el movimiento, ustedes van a ver en todo el texto que va tejiendo cada una de las ideas que ustedes han visto a lo largo de este curso. Por eso es interesante leer La actualidad de lo bello de Gadamer hacia el final de un primer curso y una primera aproximación a las distintas estéticas. ¿Por qué? Porque también es interesante hacer la experiencia de, nunca lo podemos concretar, pero leer La actualidad de lo bello antes de empezar el curso de estética y luego tener la experiencia como lectores cuando terminan el curso. Porque lo que van a notar es que se han transformado en lectores competentes. Quiere decir, ustedes van a cumplir con el lector ideal que tiene en mente Gadamer cuando escribe este texto. Y a la vez les va a ir resonando. Yo en algunas oportunidades les voy a ir preguntando a ver qué sienten. Si yo lo hubiera puesto en este momento, por ejemplo, Hegel, y yo les digo, hoy el arte representa una tarea para el pensamiento, yo podría, a partir de ese enunciado, preguntarles, ¿a qué pensadores les evoca semejante formulación? Claro, inmediatamente puede ser que digan Hegel, pero si yo les marco esta palabra, les evoca Heidegger. Todo el texto de Gadamer está tejido como si fuera una trama que va tejiendo hasta los pensadores que parecieran más incompatibles. Es que hay una voluntad en Gadamer de hacer dialogar a toda la tradición estética. Por eso, en la introducción les voy a ir nombrando algunos tópicos, así como algunos conceptos relevantes para que ustedes vayan viendo cómo funciona el pensamiento y la postulación de Gadamer. Dice Gadamer que la ingenua obviedad de que el cuadro es una visión de algo ya ha quedado destruido. Es decir, pensar en términos de que el cuadro es visión de algo ya resulta como una obviedad casi ingenua a esta altura. En pleno siglo XX, esto es segunda mitad del siglo XX. Dice Gadamer, ya no se puede ver una pintura cubista con una mirada que se limite a recibirla pasivamente. Diciendo esto ya está provocando la idea de que de ninguna manera ya podemos pensar en términos de un espectador pasivo o meramente contemplativo y que en su pasividad no ejecuta ningún tipo de operación. Para ver, hay que sintetizar personalmente. Fíjense, la actividad es sintetizar personalmente las diversas facetas, dice, y luego tal vez uno sea arrebatado y elevado por la armonía de la obra. Inmediatamente está convocando a un espectador activo. Vamos paso a paso. Yo les voy marcando estos elementos y después les hago el comentario. Dice Gadamer, cuando se ingresa a un museo donde se expone arte reciente, uno siempre deja algo tras de sí. Quiere decir que está marcando que para poder abrirse al arte contemporáneo hay que deshacerse de algo, como si uno tuviera que dejar en la vereda algo. ¿A qué remite? A una necesidad de abrirse a lo nuevo. Que si entramos al museo con demasiados prejuicios o con muchos preconceptos, es imposible ser afectado por el arte contemporáneo o el arte moderno, según el término moderno a que esté refiriendo, ¿no? Debe abrirse a lo nuevo quien ingresa al museo, porque la comprensión de lo que es el arte hoy en día representa una tarea para el pensamiento. Aquello que Heidegger nos apelaba, aquello a lo que no podíamos escapar por ser un Dasein,
y es a tomar decisiones cada segundo y hacernos a nosotros mismos, con las decisiones que tomamos, resultaba una tarea indelegable. El Dasein no es que tenía una tarea, sino que el Dasein es tarea. Bueno, ahora Gadamer, en su influencia heideggeriana, se está apropiando del concepto de tarea heideggeriana y lo está aplicando a la actividad del espectador. Quiere decir, es tarea porque debe sintetizar continuamente, es decir, que debe actuar. El arte moderno extrajo del arte del pasado sus fuerzas y sus impulsos. El arte, entonces está diciendo que el arte moderno no se opone al arte del pasado. Si un artista actual no estuviera familiarizado con el lenguaje de la tradición, no podría desarrollar sus propias audacias. Quiere decir entonces que para romper estructuras, para innovar, hace falta conocer el arte del pasado, justamente para romperlo. Quien desconoce el arte del pasado, le resulta imposible que rompa estructuras. Entonces las audacias de la vanguardia son posibles porque esos artistas han conocido el arte del pasado y lo han manejado. Nuestra vida cotidiana, dice Gadamer, es un caminar constante por la simultaneidad del pasado y del futuro. Poder ir así, con un horizonte de futuro abierto y con un pasado irrepetible, constituye la esencia del espíritu. Ya con la esencia del espíritu ya no se está hablando del espíritu en el sentido kantiano, a partir del genio, pero también del espíritu evocando Hegel. La mnemosine es la musa de la apropiación del recuerdo. Noten entonces que hay un puente entre lo pasado y lo futuro, entre el arte del pasado y el arte del futuro, y al espectador lo sitúa en esa instancia, en ese recorrido. No es casualidad entonces que dialogue con la tradición, porque fluye entre el pasado, el presente y lo que está por venir. Por lo tanto, hay que preguntarse qué se sigue de esta unidad de lo que ha sido con lo que es hoy. En el artista moderno hay un agente social nuevo. Esto es fundamental. Es la idea de que el artista ahora no es solo un genio, sino que es un agente social. Eso es muy interesante y es muy siglo XX también. El artista moderno es un agente social nuevo, dice Gadamer. Hay una oposición frontal a la religión de la cultura burguesa. Fíjense que llama a la cultura burguesa una religión y está diciendo que el artista es el que va a romper con esa religión de casi cultural, es un lugar cultural, social, económico también de la burguesía, porque en algún punto está oponiéndose a esa institución del placer de la que tanto habló Kant a partir de la novedad de la época, de esta nueva clase burguesa y de su comodidad. Por eso ataca en algún punto, aunque rescata permanentemente de cuestiones kantianas, pero está diciendo que este agente social nuevo, que es el artista moderno, tiene que romper con el ceremonial del placer. El ceremonial del placer propio del sujeto burgués, pero también propio del espectador kantiano, que es el que siente placer y ese placer es propio, ¿no? Pretende, acá aparece lo social, cosa que en toda la estética kantiana eso social aparecía en el sensus communis en algún punto, pero originalmente es individual, porque pretende con su arte, este agente social nuevo, crear una nueva comunicación de todos con todos. Es decir, de ese todo con todos, si bien está criticando a Kant, en algún punto está reponiendo el sensus communis, ese sentido común. Se pregunta Gadamer, ¿en qué sentido puede incluirse
lo que el arte fue y lo que el arte es hoy? ¿En qué sentido se puede incluir en un solo y mismo concepto común que abarque a ambos? Al intentar responder esa pregunta, aparece la siguiente paradoja. La paradoja entre el arte clásico y el arte de hoy. Así lo llama el arte de hoy. El arte clásico, dice Gadamer, es una producción de obras que no eran entendidas como arte, sino que eran configuraciones que se encontraban en ámbitos de la vida, en el ámbito religioso, en el ámbito secular, en algunas ocasiones, pero que en general el arte era ornamentación del culto, era representación de lo todopoderoso. El arte hoy, dice Gadamer, existe en cambio por sí mismo, es decir, está desprendido de toda relación con la vida, se libró de la tradición figurativa, se liberó de la inteligibilidad. Por eso y por la misma razón el arte hoy se ha vuelto discutible. Kant fue el primero, reconoce Gadamer, en defender la autonomía de lo estético. Fue el primero en defender esa satisfacción desinteresada, la idea de que no hay un interés práctico, la idea de que no hay utilidad en el arte y no hay utilidad en lo representado. Kant sostuvo que el gusto es comunicativo, el gusto nos marca a todos y que algo se acepta con satisfacción satisfacción estética sin referirse a algo comunicable por los conceptos. ¿Ven? Está casi resumiéndonos los tópicos de la analítica de lo bello, la está rescatando desde la introducción. Es decir, que lo valora Kant, al tiempo que de golpe se distancia. Es todo un movimiento que hace de acercamiento con los autores y de distanciarse. Por eso refiere también a la belleza libre. Gran mérito el de Kant, señala Gadamer, porque superó el punto de vista del gusto en favor del punto de vista del genio. Entendió al genio como fuerza de la naturaleza, como el que es favorecido por la naturaleza. Lo entendió a tal punto que él mismo crea algo que parece hecho según reglas. Pero no es que se adapte a esas reglas, porque no están concebidas esas reglas todavía. Es decir, no es que haya adaptación, sino que hay creación de reglas. ¿Ven? Notan que la recuperación de los autores es muy fluida, porque a propósito de Kant dice, eso es el arte, crear algo ejemplar. Entonces recuperó a Kant, pero ya está poniendo de su cosecha, porque está diciendo, eso es el arte, crear algo ejemplar. Es decir, distanciándose de la idea de que no algo que está producido según reglas ya dadas, ¿no? Eso es el arte y no hay que separar nunca la determinación del arte como creación del genio de la cogenialidad del receptor. Y acá está la innovación en Gadamer. Si se acuerdan, con Heidegger vimos que el ensayo de Heidegger, el origen de la obra de arte, era un ensayo que intentaba trabajar la obra de arte, pero no el artista, sino que partía y se abocaba a la obra de arte. No le interesaba en ningún momento el espectador y tampoco le interesaba el artista. La actualidad de lo bello de Gadamer, entonces, va a proponernos esa tarea, podríamos decir, pero en otro sentido, que Heidegger dejó en suspenso. Es como si Gadamer viniera a completar la postulación de Heidegger, viniera a ocuparse del receptor, siguiendo un planteo heideggeriano, pero ahora se va a ocupar del lector o del espectador, es decir, del lugar del receptor, ese lugar que Heidegger o no le interesó plantear, o no tuvo tiempo, o no iba por ahí su interés. Viene Gadamer y entonces dice, bueno, esto que quedó afuera, me voy a ocupar de esto, del receptor, el lector o el espectador. Y entonces, a propósito de la genialidad del creador,
va a decir Gadamer, nunca hay que separar la determinación del arte como creación del genio de la cogenialidad del receptor. Fíjense, ahora el receptor también es genio, pero precisa del genio que crea el arte. Y entre ambos, dice, se da un juego libre. Es decir, que está recuperando otra vez a Kant con el libre juego de facultades. Nada más que ahora está diciendo que ese juego libre o libre juego se va a dar entre genio creador y genio receptor que logra sintetizar activamente los elementos de la obra. Es decir, está proponiendo ese lugar del espectador de manera creativa también. También hay creación en el espectador, pero que depende de la genialidad del artista. Para Gadamer, entonces, vamos a ver cómo esa experiencia del arte se desarrolla y se articula esa justificación antropológica en estos tres ejes: juego, símbolo y fiesta. Y ya vayan pensando, vamos a empezar con juego, ese término dentro del pensamiento de la estética, ¿a qué autor los convoca? ¿Qué autor les evoca el término juego?